Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de radio Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestras invitadas, las psicólogas Laura Castín-Blanco y Valentina Aparicio, quienes actualmente son egresadas de la Fundación Universitaria Los Libertadores y con quienes hablaremos del entendimiento de la emoción en las mujeres trans residentes en la ciudad de Bogotá. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. En Colombia, la palabra transgénero es un término que se usa para designar a las personas que de alguna manera no se sienten conformes con la continuidad impuesta entre el género biológico y el género cultural, y la segmentación que existe entre lo masculino y femenino. Es por esto que no solo vemos esta denominación, sino que también hay otras, como travestis, transexuales, hombres trans, mujeres trans, transgeneristas, entre otras. Estas son palabras de Lazo, en el año 2014, que nos presenta un estudio sobre la transexualidad y los servicios de salud utilizados para transitar por sexos géneros. El mismo Lazo nos dice que esta forma de vida puede ser tomada por algunas personas como una forma de desafío, por lo que esta comunidad frecuentemente es víctima de violencia, vulneración de derechos, estigmatización social y marginación en muchos ámbitos de su vida, incluyendo el ámbito de la salud, ya que muchas mujeres y hombres trans se encuentran con dificultades al momento de acceder a servicios de salud, generando que tengan que hacer su proceso de tránsito de manera irregular y no adecuada. Además de esto, se han evidenciado estudios que ponen de manifiesto las múltiples formas de violencia que reciben las mujeres trans cuando intentan acceder a los servicios de salud, siendo discriminadas por el personal de los hospitales hasta el grado de llamarlas y ser tratadas como hombres y negarles la atención o prestarles servicio de atención médica de forma irrespetuosa. Bueno, estas ideas de el investigador Lazo, como les decía, un artículo de 2014 publicado en la revista C Psicología, nos ponen en contexto un poco para entender las dificultades que viven las personas trans y en este caso de abrebocas para poder hablar con nuestras invitadas Laura y Valentina. Bienvenidas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos. Y a todas que nos escuchan. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y pues queremos hablar un poco de esta investigación que ustedes nos ofrecen, ¿no? Sobre el entendimiento de la emoción en las mujeres trans residentes en la ciudad de Bogotá, ¿no? Eso es muy importante. Cuéntenos cómo llegaron a este tema de investigación y por qué. Bueno, profe, pues inicialmente estábamos como en sexto semestre, más o menos, Ajá. y asistimos a una charla de la Secretaría Distrital de Salud que se realizó en la Universidad Javeriana, si no recuerdo. Y fuimos porque estaban hablando de temas de salud mental, y una de las invitadas eran mujeres trans. Si bien nunca habíamos compartido espacios dentro de la academia con esta comunidad, pues sí, cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que las mujeres trans no tenían una buena percepción de los psicólogos y las psicólogas. Entonces ahí encontrábamos como cosas que ya mencionaste en la introducción, como que no se respeta su nombre identitario, que se les trata como el nombre que aparece en la cédula y no se respeta su identidad de género. Sí. Y también como los psicólogos, a través de un diagnóstico que se dicta en el DSM-5, las tratan y simplemente tienen una percepción de patologización, más no una percepción integral de la vida de la mujer. Uh-huh. Entonces desde aquí nació como estas preguntas que nosotras nos hacíamos y que también dentro de la academia nunca vimos y nunca se nos presentó algo así. Entonces ya pues para finalizar nuestra carrera pues decidimos hacer nuestra monografía, que lleva nombre Abriendo Vías al Entendimiento, porque si bien no encontrábamos información académica que nos diera cuenta de cómo gestionan emocionalmente las mujeres trans todas estas vulnerabilidades que vamos a entrar a mencionar mucho después. Y es así como nace pues este proyecto de investigación que duró unos cuantos añitos y que ya al día de hoy pues podemos finalizar. Sin embargo, queda mucho por investigar. Muy bien, perfecto, qué buen contexto. Obviamente hay una serie de conceptos como claves, ¿no? Que sí, tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta para entender una realidad trans, más cuando somos ajenos a ella, ¿no? Y de pronto muchos de nuestros oyentes pues no tienen un contacto directo
con la comunidad. ¿Cuáles serían esos conceptos claves que tendríamos que empezar a entender? Listo, profe. Ahí es muy importante tener en cuenta lo que es la identidad de género, que generalmente nos ponen esa dicotomía de sexo-género. El sexo es lo que nos asignaron al nacer, que ya vienen siendo es por los genitales y por características sexuales secundarias. Uh-huh. Entonces acá cuando ya entramos a identidad de género, es como la persona se expresa o qué conceptos sociales coge de lo que es ser hombre o ser mujer o ser no binario o no normativo, que también son otros términos que hasta ahora están emergiendo y que también están siendo parte de la comunidad trans, porque aquí es importante tener en cuenta que el binarismo en el que vivimos en la sociedad también está inmerso en la realidad de ellas, y como ciertas expresiones de género, que es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, la vestimenta, o por ejemplo, los manerismos, o cómo nos expresamos, si la voz es delicada, si la voz es un poco más gruesa. Entonces, esto todo está metido en lo que tiene que ser una mujer trans. Y aquí es donde empieza la identidad trans, y es como ellas eligen qué queda para ellas para su identidad. Entonces, digamos, acá la mujer trans puede decir yo soy mujer, o puede decir no, yo soy no binaria, o puede decir yo soy hombre, pero tengo ciertas cosas de mujer. Uh-huh. Hay mucha diversidad dentro del concepto como tal, que muchas veces no se ve. Entonces, el primero es esa identidad, que son los conceptos sociales con los que se identifica la mujer trans o la persona como tal. Perdona, te interrumpo ahí porque me surge una duda que creo que a nuestros oyentes les surgirá. ¿No binario qué querría decir? Listo. No binarios son las personas que no se identifican con ser mujer o ser hombre, sino que pueden, la palabra que generalmente utilizan es transgredir esas normas. Uh-huh. Entonces ellos dicen como yo un día me puedo levantar y me puedo sentir un poco más masculino, o un día me puedo levantar y me puedo sentir un poco más femenina. Y por ejemplo aquí nace lo del lenguaje neutro, que es lo de la E. Lo del todes. A todes, ajá. A ellos son los que más utilizan eso y pues pelean precisamente por que sea algo inmerso, porque no todo se basa en el binarismo o en lo cis heteronormativo, que también es otro término. Muy bien, sí. Perfecto. Listo. Lo que te decía, la expresión de género es algo muy importante, cómo la persona pues decide manifestarlo, ya sea por su ropa, ya sea por cómo habla, también su pelo, exactamente, son varias cositas que uno puede ver, es más directamente a ver. Otro de los términos es la orientación sexual, que es uno que se confunde, o sea, digamos, no se tendría que hablar directamente de eso en un tema de mujeres trans, pero generalmente se confunde con que, digamos, sus primeros años de transición, las personas piensan que ellos son homosexuales, que son hombres gay. Uh-huh. Y esto no tiene nada que ver. De igual manera hay... Aclarémoselo al público. ¿Cuál sería la diferencia entre la percepción de lo que se siente hombre gay y mujer transexual? Listo. Hay orientación sexual, hace referencia directamente a una atracción, ya sea pues sexual o afectiva. Uh-huh. En cambio, una identidad de género es cómo la persona se siente y se identifica. Ahí es la diferencia. Por ejemplo, algo que igual nos cuesta a veces entender y a muchas personas les cuesta entender, es que una mujer trans puede ser lesbiana. Eso iba a decir. Uh-huh. Sí, igual... O puede ser heterosexual. Exactamente. Y sin embargo es mujer trans en los dos casos. Pero como se había dado la generalidad de que todo era homosexualidad, porque era lo que más se aceptaba y lo más visible en ciertos años, ahorita ya no, ahorita ya es como que hay distintos cambios. Por ejemplo, acá también hay dos cosas curiosas que encontramos en la investigación, y es que ahora el binarismo entre eso también está inmerso en la orientación sexual. Entonces las mujeres trans, hay mujeres trans primarias y hay mujeres trans secundarias. ¿Y eso qué sería? Sí. Las mujeres trans primarias son las personas que desde muy pequeñas se dieron cuenta de su identidad de género y que quieren hacer reasignación sexual. Uh-huh. Entonces, que quieren modificar su cuerpo directamente y sus genitales. Y aparte de esto, son personas que vendrían siendo heterosexuales, en ese sentido. Las transecundarias son personas que no ven importante modificar su cuerpo. Eso es muy importante. Y segundo, se dieron cuenta de de su identidad en la pubertad y pueden ser lesbianas.
sin ningún problema. Pero estas son las que no entran en lo que es el binarismo, de si ya eres mujer te tienen que gustar los hombres y aparte de eso tus genitales tienen que ser de cierta forma. Yeah. Entonces se está dando esta distinción en la misma comunidad. Eso Sí. también es muy interesante. Muy bien. ¿Cuál? Bueno, y el último es el passing, que el passing es un término que es como pasar Ujú. en la comunidad. Entonces, por ejemplo, pasa una chica y tú no reconoces si es trans o simplemente es como una mujer que categorías como normal, por Ujú. decirlo así. Entonces ahí es cuando la persona trans no sufre de muchas vulnerabilidades simplemente a vista, porque la persona pasa. Ah, ya entiendo. Ese Es es- como si pasara desapercibida Exactamente. dentro de los... Caracteres normales que se Exacto. tienen. Ajá. Y no, es más difícil que digamos que sea discriminada porque parece que... Exacto. Exactamente. Sí, Vale. sí, ese es importante. Sí. Eso Bueno, sería es un como- concepto, o una palabra que no conocía. Mira, A mí me gustaría agregar que también existen pues dos conceptos importantes dentro de todo esto, ¿no? Que es transgénero y transexual. Digamos que transgénero hace referencia a la persona que desea hacerse una cirugía de cambio de sexo. ¿Sí? Ujú. Ya entramos en ese carácter que parametra todo. ¿Sí? Como si soy mujer trans y quiero hacerme una cirugía, ya soy mujer transgénero. Pero transexual y travesti son otros términos, que travesti es persona que simplemente desea en algunas ocasiones vestirse de su género opuesto, Ujú. simplemente porque quiere, porque muchas veces disfruta. es artístico o Ujú. eso. Y transexual muchas veces es como adoptar elementos femeninos o masculinos sin llegar a eso, a la cirugía como A tal. cambiar su cuerpo. Entonces, a nosotras desde la investigación y desde nuestra posición como investigadoras, decidimos utilizar el término trans, porque Ujú. si bien este término trans recoge la diversidad de tránsitos que existen, y no somos nosotras, pues para decirle a una mujer, usted es una mujer transgénero, usted es una mujer transexual. Entonces creo que fue una decisión que tomamos después de hacer las entrevistas con todas las mujeres y entender que existe una diversidad de tránsitos y no solo una forma de transitar. Ujú. También pues con todos los términos... Cuéntame, Perdón que te profe. interrumpa ahí, pero me surge una duda. Puede que en ese tránsito de una de estas personas pueda haber sido en un primer momento transexual y después transgénero. Sí, o sea, ¿También puede digamos que suceder eso? simplemente lo que va a radicar en esto es la cirugía. O sea, lo Ujú. que va a marcar un antes y un después tiende a ser la cirugía, que es como incluso también existe mucha confusión dentro de estos términos Sí. académicamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya hablándolo nosotras como tal, fue como, según lo que entendíamos de todo lo que leíamos, era que la cirugía de reasignación sexual, porque digamos los tratamientos hormonales también hacen parte de un tránsito. Claro, sí, sí. Entonces, pues clasificar a las mujeres por si hacen esto o no hacen esto, pues no nos parecería ético a nosotras desde nuestra visión, pues que queríamos ser integrales dentro de todo. Entonces, Ujú. pues si nos escuchan hablar de mujeres trans, es porque abarcamos toda esta diversidad de tránsitos. Ok, Sí. perfecto. Ahí es importante aclarar que, digamos, estos conceptos no son estáticos. Ujú. Por ejemplo, antes era ofensivo decirle a ellas travestis. Ahora es un concepto que ya se Sí. apropiaron y dijeron, sí, somos travestis, porque la mayoría de tránsitos empiezan desde la vestimenta. Sí, claro. Entonces, solamente en las noches cuando mi papá no me veía, yo me vestía. O yo me escapaba y al principio lo único que tenía era la ropa para manifestar que yo era mujer. Entonces, son conceptos que al final la misma comunidad se está apropiando y que también cambian y cambian y cambian. Por ejemplo, ellas ya lo de transexual casi no lo utilizan. ¿No? No, se utiliza más el término trans. Trans, en general. Porque permite la Que diversidad abarca. en medio. Ujú. Ajá. Ok. Porque se veía como lo que te decía de secundarias y primarias o como un espectro de lo mismo que antes era heterosexual, homosexual. Entonces Ujú. aquí era como transgénero, transexual. Y no había una mitad, sino que tenías que ser esto, tenías que ser aquello. Vale. Ahorita ya gracias a tantos avances que han tenido ellas, la ventaja es que se dan otro tipo de discusiones. Entonces en este momento se están planteando el cuerpo ya como algo disidente y como algo de resistencia. ¿Y eso Entonces, qué quiere decir? Sí. Desde ahí es que ya no se ve como yo tengo que modificar mi cuerpo. Ujú. No, en este momento se está viendo como el cuerpo de la persona trans, sea como sea. O sea, que tenga el pelo largo, que tenga el pelo corto, que se haya hecho la cirugía, es trans, ¿sí? Entonces es
no solamente que tú me veas y me digas, ah, pues tú tienes el cabello largo, te vistes así, eres mujer, trans o no trans, sino que me preguntes. Entonces, ¿tú qué pronombres tienes? Digamos, es una pregunta que nosotros no lo tenemos en nada interiorizado, sino como, ya te vi, ya digo... Sí, eres ella o eres él. Pero... Exactamente. Ajá. Entonces, lo que se está peleando ahora es como yo me puedo ver como yo quiera, pero pregunta. Cómo me siento yo y cómo me identifico yo, que son nuevas cosas que se están dando, porque antes solo se basaba la discusión, y eso lo encontramos en la tesis, solo se basa en el trabajo sexual que directamente ellas ejercen, o en la patologización. No hay más, no hay más. Sí. Entonces solo las discusiones se centraban ahí. Sí, ahorita se está buscando precisamente que desde su narrativa, desde su cuerpo, sean puntos de resistencia y que se entienda la realidad trans de una manera distinta. Okay. Eso también es interesante en este momento. Sí, muy interesante. Perfecto, bueno, entonces ya tenemos ahí unos puntos claves para entender todo este contexto. Ahora, y ya lo hemos hablado aquí, hay la expresión que se utiliza del tránsito, ¿no? Iniciar el tránsito. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, pues es que inicialmente, dentro de lo que pudimos observar en las mujeres que pudimos entrevistar, no es como que exista un día en el que uno diga, hoy soy mujer trans. No, simplemente lo que podemos encontrar es que muchas de ellas lo que sentían era un sentimiento interno muy fuerte y que desarrollaban de manera empírica. Es decir, como viene más que todo desde la infancia y la adolescencia, era lo que encontrábamos, donde ellas por primera vez pueden exteriorizar este sentimiento que tienen y decir como, yo quiero usar ese vestidito de mi hermana, podían decir. Entonces iniciar mi tránsito puede ser de una manera consciente o inconsciente, es decir, inconsciente, la niña de 2 años, el niño de 2 años en este caso, no sabe por qué dices que a mí me gustaría ponerme ese vestido, simplemente lo dice porque lo siente. Entonces, digamos, va pasando el tiempo y llega una edad en la que dice, yo no siento que, ejemplo, los uniformes del colegio, no quiero usar pantalón, yo quiero usar falda porque me gusta más o me gusta cómo me veo, ¿sí? Entonces no es como que sea un proceso lineal, sino que va siendo muy dinámico, puede tener altas, puede tener bajas, simplemente con la experiencia de vida de cada persona. Entonces, muchas veces iniciaré mi tránsito es el punto en el que puede ser consciente la persona y decir, yo ya quiero tener esto en mi vida. Entonces ya, ejemplo, quiero iniciar un tratamiento hormonal para que del tránsito de hombre a mujer, pues simplemente la voz, el vello facial, entre todos estos tipos de características sexuales, pues empiecen a cambiar y me pueda sentir conforme con mi cuerpo y con mi identidad. Entonces, sin embargo, también es importante, no es una cosa que uno diga un día, hoy empiezo y mañana termino. No, simplemente, como mencionábamos, puede fluir en esa línea de tránsito, que es lo que ahorita se está viendo, como hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar aquí, me puedo quedar aquí porque me siento cómoda con lo que estoy haciendo hoy en día, y así. Entonces, esta expresión, pues, genera eso, como el recordar en qué momento, porque esa era una pregunta que hacíamos como, bueno, ¿en qué momento te diste cuenta de tu identidad de género? Sí. Y nos decían, no, pues, desde chiquita yo decía esto, aquello, pero pues... No, fue hasta más grande cuando me di cuenta que no está... conciencia de... Exactamente. Ya, perfecto, sí. Muy bien. Ahí también es importante cómo el otro entra en ese tránsito, porque, por ejemplo, varias de las participantes de la investigación decían como, no, pues yo a veces me refería en femenino, yo a veces a mí me gustaba vestirme con ciertas cosas, pues, que catalogan como femenino, y los mismos familiares eran como, no, usted es un hombre... Claro. O pues los padres, ¿no? Sí, eso puede ser muy fuerte para ellos. Sí, y en esta investigación puntualmente la mayoría eran de municipios, de pueblitos de Colombia. O sea, zonas rurales que son aún más machistas y más. Exactamente. Entonces no era simplemente como el comentario, usted no haga esto, sino era como a los golpes, y desde ahí empezaba todo el ciclo de vulnerabilidad de ellas y de también, o sea, entender que era algo castigado, como yo no puedo hacer eso. Pero ellas también decían como, no me vería sin ser eso. O sea, es que lo siento y lo siento. Es o sea, parte de mí. No hay manera de ocultarlo. Exacto. Y otra cosa que queríamos agregar es que si bien el tránsito como tal
lo que decía Valentina, digamos, un otro puede llegar a generar vulnerabilidad porque, digamos, con la expresión de género. Sí. Entonces ahí hablamos de estereotipos de género, que es otro término que dentro de todo este tema, pues abarca muchísimas cosas porque es lo que termina por indicar si puede ser o no puede ser. Entonces, como mencionábamos, es eso en un lado, y lo otro es que si bien la familia, que fue uno dentro de nuestros actores violentos que llegamos a encontrar, terminaban por expulsarlas a tempranas edades de sus hogares por no cumplir estos requisitos que podíamos observar, ¿no? Y pues eso ya genera un ciclo de vulnerabilidades que muchas veces termina por una migración interna, que también evidenciamos, o sea, de los pueblitos que mencionaba, de las zonas rurales a la ciudad de Bogotá, a zonas especiales de alto impacto. Que es que aquí es que todo está conectado, porque aquí genera que se encuentran estas mujeres trans mayores o mujeres trans que están iniciando su tránsito, pero que son en estas zonas especiales de alto impacto donde pueden ser, porque fuera de esas zonas no pueden ser. Entonces simplemente es como encontrar que tu vida, si vas a ser una mujer trans, puede terminar acá y que no hay otra oportunidad. Y eso genera otra serie de problemáticas que pues ya entrarían vulnerabilidades. Sí, que es lo que vamos a hablar ahorita. Decías zonas especiales de alto impacto. ¿Qué quiere decir zonas especiales de alto pues impacto? Por lo menos en Bogotá están definidas como zonas donde se puede ejercer el trabajo sexual, donde se puede ejercer, digamos, estos juegos de azar, y pues lo que son bares, tabernas, digamos el barrio Santa Fe. El barrio Santa Fe es una zona especial de alto impacto, y allí que vemos zonas de trabajo sexual. Entonces, digamos que es muy curioso porque el barrio está dividido en cuadras. Entonces hay una cuadra que está para mujeres cis, son mujeres que se sienten conformes o se sienten identificadas tanto con sus genitales femeninos como con su identidad femenina. Mujeres, vemos trabajo sexual de mujeres trans. Vemos incluso en este momento, por la migración que ha generado pues, de las personas venezolanas, también ya hay una cuadra para trabajo sexual de mujeres venezolanas. Entonces sí, son estas zonas donde pues, se ejerce todo este tipo de acciones y que va anudado a las vulnerabilidades que pues, expondremos más adelante, pero una pequeña introducción es que pues, una de las pocas oportunidades de trabajo que ellas tienen, las mujeres trans, es el trabajo sexual y la peluquería. Y pues entonces uno llega a esta zona y encuentra eso, simplemente. Entonces es el lugar donde se puede llegar a ser dentro de todo y donde se encuentra quizás también una conexión con personas que se sienten similar o que han pasado por cosas iguales. Claro. Que aquí ya empieza una conexión o un sistema familiar diferente, que encontramos los términos como madre trans y hermana trans. Ah, vale. Ok, listo. Muy bien. Antes de que pasemos a las vulnerabilidades, me gustaría saber con cuántas, digamos, cuál fue la forma de trabajar con las personas trans y cuántas personas trans estuvieron en el proceso de investigación de la tesis. Listo. Pues como tal en la investigación fueron 5 mujeres trans. Sin embargo, por más de un año estuvimos en una fundación que es la Fundación Las Locas de la localidad San Cristóbal. Y aquí estuvimos acompañando a muchos procesos. Entramos pues por la Fundación Procrear, en la que estuvimos haciendo las prácticas, y acompañamos un grupo de ahorro. El grupo de ahorro iban mujeres trans. Entonces aquí entramos de manera muy lenta porque en la fundación se evidenció, y en la directora, que la directora es una mujer trans, que se llama Andrea Correa, ella manifestaba que todos los estudiantes o que los académicos iban... Los investigadores en general. Sí, iban y en palabras de ellas manoseaban la población y se iban. Entonces eran procesos no completados y que aparte de eso pues la población ya se sentía simplemente como que vienen otros y otra vez aquí con el cuento y ya me hacen las mismas preguntas de siempre y ya y se van. Exacto. Entonces nosotras siempre tuvimos pues la idea de que no, hablando también contigo, en la tesis sales ahí mencionada, precisamente en dedicatoria, porque vimos distinta la investigación de no es manosear a la población, sino hacer un proceso continuo donde ellos también al final se benefician, exactamente. Entonces aquí nos dimos cuenta de eso. Y dijimos, no, vamos lento, y empezamos fue con ellos a hacer talleres, a estar en distintos como espacios que ellos hablaban precisamente de la realidad trans. Y después fue cuando ya le dijimos a la directora, no, mira, es que nosotros queremos hacer esto. Y ella de una vez, sí, me encanta, igual ustedes hace rato están acá.
Entonces, bueno, hicimos eso, ella nos ayudó y algo muy curioso que encontramos es que la mayoría de estas 5 mujeres son mujeres trans mayores. Ujú. Eso en investigación no hay, No se encuentra. porque algo que entra también en vulnerabilidades es que las mujeres trans tienen una expectativa de 35 años ¿De vida? de vida, Imagínate. no más. Imagínate. Y en Colombia de 27. Oh, horrible. Entonces, en Pero nuestro imaginario... es como, no sé, la expectativa de vida en la época de los romanos. Exactamente. Es, o sea, es más o menos algo así. ha sido Impresionante. preocupante. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, nosotras esa categoría no la teníamos en Localizada, mente, ¿no? totalmente. Y cuando llegaron estas mujeres trans fue como, ok. Entonces fue muy interesante porque nos permitieron ver un recorrido muy amplio. ¿Qué rango de edades tenían? Disculpa. Teníamos... De 30 a 73 años de edad. Sí. 73, mira qué bien. Ok. Sí, entonces esto fue muy interesante. Entonces fueron estas 5 centrales, Ujú. te digo, y aparte de eso, otras mujeres trans y otros hombres trans, porque también hubo hombres trans, que iban a espacios en la fundación. Entonces nosotras no solamente nos basamos la tesis desde las entrevistas, que ya fueron a profundidad con estas mujeres, sino que desde los espacios, desde distintos espacios que también se compartía con Temblores, una ONG que también hace parte de la fundación. Entonces fue nutriendo y nutriendo y nutriendo hasta lo que hoy es la tesis ya, Ok. con sus distintos Perfecto. resultados. Muy bien, muy bien. Después de esa contextualización, entonces ahora sí pasemos a hablar específicamente de las vulnerabilidades de las mujeres trans en Bogotá. Bueno, pues inicialmente encontramos cifras, bueno, inicialmente tenemos que hablar que hay una política pública LGBT desde el 2010, si no estoy mal, que está creada. Sin embargo, pues hay muchas cosas de las que hablar de esta política porque no ha generado esos espacios o esas propósitos que se tenía, sobre todo para la comunidad trans, porque no se tiene un enfoque de género hacia ellos. Si bien la comunidad lesbiana y la comunidad gay sí han generado, sí presentan como ese tipo de sí se está cumpliendo, la comunidad trans no. Ujú. Entonces, bueno, para iniciar, una cifra que encontrábamos era que el 92.90% de la población trans en Bogotá no sienten que sus derechos son vulnerados. Ujú. Esto ya nos deja ver una amplia brecha de cómo están pues, sus derechos, ¿no? Sí. También encontramos, como lo decía Valentina, la expectativa de vida de las mujeres trans de 35 años y, digamos, la Red Trans, que es otra fundación que es específicamente con mujeres trans que trabajan en el barrio Santa Fe, sin embargo, pues han agrandado todos sus servicios. Ellas llevan como un conteo de los asesinatos que han generado. Digamos, el año pasado más o menos más de 20 asesinatos a mujeres trans. Ajá. Y además este año van casi 7, si no estoy mal, Ok. de lo que llevamos del año, ¿no? Preocupante. Sin embargo, de esto nadie habla. Ujú. Nadie no, habla. No se conoce esto, Son sí. cifras que simplemente si uno... Invisibilizadas. Ajá, Ujú. exactamente, entonces eso ya también nos deja ver cómo genera, o sea, qué funciones tiene, ejemplo, la fiscalía, medicina legal, frente a cómo describen o cómo ellos ven el cuerpo. Porque simplemente en un informe que leíamos de Temblores, decían que no tienen esos, digamos, en los formatos, en los formularios, no se tiene como identidad de género tal. Y pues la persona no hay manera de reconocerla. Entonces muchas veces se puede pasar por femenino o masculino, sin embargo no es. Ujú. Bueno, entre vulnerabilidades que encontramos como 5 espacios muy grandes, iniciando por salud, donde las personas decían que catalogaban estos espacios, tanto en informes de Temblores ONG, y lo pudimos contrastar en las entrevistas que tuvimos y en las actividades que acompañamos, que los espacios de salud son inseguros, son discriminatorios, son excluyentes, que personal de salud en general muchas veces no respetan ni el nombre, no respetan los pronombres, o que simplemente no se tiene información acerca de los tránsitos. Es decir, yo voy al médico como mujer trans, digo, necesito empezar un proceso de hormonización, no sé cómo se hace. Entonces en ese no sé, pues se está generando acciones de daño en la persona. También otra cosa que nos decían relacionada es que esa inseguridad y esa sensación de no me siento bien aquí inicia desde la puerta. ¿Por qué? Porque el celador a usted le va a decir muéstreme su cédula para poder entrar. Sale una persona que no corresponde a la que está viendo, simplemente tengo el derecho y no la dejo entrar. Entonces son cosas que sí, o sea, uno se pone a pensar como persona que nunca se ha cuestionado estos temas de género, identidad de género, y es como, yo nunca pensaba en eso. O simplemente uno está sentado en la sala de espera, esperando a que lo llamen. Una mujer trans va a estar
llena de nervios y de angustia porque van a llamar por un nombre de su cédula, más no por un nombre de eso. Y va a tener que pararse con su expresión de género y caminar y estar a la vista de todos los prejuicios y estereotipos. Entonces son cosas que si no nos ponemos a pensar en estos temas, nunca se nos van a pasar por la cabeza porque no nos pasa, no nos atraviesa. Exacto. Entonces, bueno, frente a salud, pues, ¿qué más les podemos contar? Que bueno, estos espacios que se supone que son institucionales, que uno aspira a llegar a ellos porque son seguros y demás, pues no brindan eso, pues ¿qué hacen las mujeres trans? Se salen de esa institucionalidad y llegan a lugares de prácticas artesanales. Que entonces, ¿qué pasa? La comunidad trans y mujeres trans han generado esos procesos empíricos dentro de como, bueno, si yo me inyecto este elemento con este elemento, puede que me genere los rellenos. Okay. Pero entonces, exacto, pero entonces no son prácticas seguras. Y que todo esto que genera, pues, que estas mujeres pueden llegar a desencadenar problemas de salud mucho más fuertes y a largo plazo. Y hasta la muerte. Hasta la muerte. Digamos, dentro de nuestras entrevistas, una de nuestras participantes mencionaba que ella en su juventud, casi a los 30 años, lo que hacía, pues se inyectó aceite Johnson con colágeno en las mamarias. Y esto la deformó totalmente. Hoy en día presenta muchos efectos en su salud muy graves. Claro. Y pues son cosas que simplemente se dan porque la institucionalidad no da respuesta. No responde a sus necesidades. Exactamente. Entonces, bueno, frente a salud, pues, ¿qué más les podemos decir? Salud mental. Sí. Son los espacios, digamos, en un informe de temblores que habla exactamente, o sea, que se refiere solo al tema de salud. Las participantes de ese informe mencionaron que son los espacios más inseguros. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de una visión patologizante que tienen los profesionales. Entonces, psiquiatras, etc. Exactamente. Entonces, si usted va allá es porque tienen que decir si está enfermo, si tiene esta patología, para que pueda muchas veces generar un permiso o la siguiente fase para llegar a un proceso de hormonización o una cirugía, porque entonces tienen que calificarte a ver si eres o no eres. Entonces están expuestos a una calificación de un externo que solo mira unos criterios, pero no mira en sí la integralidad de la persona. Entonces, eso es pues preocupante, y pues nosotras siendo psicólogas como tal era como, ¿pero qué está pasando? O sea, si bien ya se sienten inseguras en un montón de espacios, también en o sea, ¿qué no estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Exactamente. Sí. Y digamos que otra pregunta que nos hacíamos era, pues digamos en nuestra experiencia en la carrera, nunca se nos mencionó esto. Entonces también es como la academia, ¿qué papel juega acá? Entonces, digamos, en esos informes, las recomendaciones que dan era como hay que actualizarse y no seguir como bajo la visión patologizante, sino entrar a entender un poquito más. Sí, ahí, digamos, en la investigación encontramos algo muy curioso y fue las dos partes, que fue la mayoría de personas sí veían los psicólogos como entes patologizadores, discriminatorios y demás, pero había una de las chicas que no era de acá, es de Venezuela. Y ella dijo, yo tuve acompañamiento desde pequeña. O sea, mis papás apenas yo manifesté esto, dijeron como, yo no entiendo literal esto. Entonces fueron al psicólogo y el psicólogo lo entendió. Entonces acompañó a la familia, acompañó a la persona. Y ella decía, ella me dio fuerza a lo que yo, ella sí, creo que sí, él, le dio fuerza a lo que yo sentía. El psicólogo. Exactamente. Y no simplemente dijo, no, está enferma, tiene esto. No. Ahí también quitó ese mito, precisamente de la familia. Es como, ella no está mal porque pensaban que tenía autismo. Imagínate. Porque ella no salía, porque pues, o sea, Claro. era metida como en sus dibujos y en demás cositas. Y después él le dijo, no tiene nada malo, solamente ella se identifica así. Y empezó todo un acompañamiento con la familia y con la persona, entonces esto le dio muchísimas más fuerzas y sí se ve el cambio totalmente, a diferencia de las otras personas. Vale. Sí, digamos, una frase de ella que creo que nos quedó mucho es que estaba en una lucha constante con el espejo. Entonces creo que es una forma también de las personas que quizás no están como muy enteradas del tema, o sea, preguntarse eso ya puede ser una puerta hacia estas temáticas y hacia entender la vida trans. Y bueno, volviendo al tema de vulnerabilidades, en el área de la educación, pues observábamos que muchas no acababan ni la primaria ni la secundaria y muy pocas tienen algunos estudios profesionales, ¿no? Porque pues entonces entendemos que las instituciones no garantizan
ni el acceso ni la permanencia de las mujeres o de las personas trans hacia estos espacios, porque entonces se genera discriminación por parte de estudiantes, de docentes, de directivos, y pues simplemente si digamos una problemática ahorita que es muy fuerte es el bullying, pues imagínate cómo es para las personas trans, claro. ¿no? Entonces digamos ahí también se mencionaba que, por ejemplo, los manuales de convivencia están creados desde un enfoque cis heteropatriarcal, donde usted es niño, se tiene que usar falda, si usted es niño tiene que usar este corte, y no se deja una libertad de expresión, entonces se sienten coartados. Entonces, digamos, uniendo esto a lo que mencionaba anteriormente, de que las pueden expulsar de su hogar, pues no hay una red de apoyo que les permita seguir estudiando, Claro. entonces tienen que salirse. Lo otro es que, digamos, en el área laboral, pues es otra área muy fuerte donde se genera esta discriminación, esta vulneración a su derecho del trabajo, ¿no? Porque si bien se puede generar, una cifra que nos pareció muy interesante, y es que solo 4 de cada 100 mujeres trans tienen un contrato en Colombia. 4 de cada 100 mujeres. Imagínense ustedes esto. O sea, eso ya nos indica muchas La cosas. gravedad del caso. Y lo otro que mencionaba, que les había dado la introducción, es que, digamos, las únicas oportunidades laborales que se ofrecen o que son es el trabajo sexual y la peluquería o estética, que esto tiene una categorización que son llamados trabajos transexualizados. Vea, pues. ¿Por qué? Porque si solamente se permite que estas mujeres o las mujeres trans hagan solo estas acciones. Y algo muy interesante es que una de nuestras participantes mencionaba dentro de sus narrativas que ella muchas veces intentó hacer otras cosas, que intentó abrir un restaurante, que intentó administrar, entre otras acciones. Sin embargo, como que la misma sociedad la orillaba y la volteaba hacia, este es tu lugar en la sociedad, no puedes salirte de ahí. Entonces terminaba otra vez en el trabajo sexual. Y pues digamos que no se debe romantizar el trabajo sexual, ¿no? Es una práctica que hoy en día pues presenta muchas cosas, como ya hablamos de delitos de trata de personas, entre otras cosas, y que realmente entre sus expresiones era como, esto es muy agotador, la calle es muy agotadora, pero no tengo más. O sea, si no trabajo aquí, ¿cómo voy a comer? Sí, se le cierran todas las opciones. Y bueno, para terminar con esta parte, digamos que otros agentes y otro que encontramos era que el espacio público y el transporte público de la ciudad de Bogotá también son espacios inseguros para estas personas. Porque si el Transmilenio, ejemplo, las mujeres sufren de acoso, pues ¿qué es una mujer trans en un Transmilenio? Y pues otro agente que encontramos que era mayor vulnerador de sus derechos es la fuerza pública. Entonces, que si bien encontrábamos que no respetan su identidad de género, que practicaban cosas como el perfilamiento, el hostigamiento, la criminalización o la injusticia de testimonio, que hace referencia a que si la mujer trans es la víctima, el policía va a decir, no, tú eres la victimaria, y va a cambiar toda la historia. Entonces, pues encontramos muchos dentro de sus relatos, muchos tipos de violencias que son ejercidas por la sociedad en general, como violencia física, violencia social, digamos que hay una específica, no sé si quieres comentarla, el conflicto armado. Ah, sí. Pues esa tampoco la teníamos en mente, entonces fue emergente. Y es de violencia colectiva. Y ahí nació lo que es el conflicto armado, por lo que decíamos, la mayoría son de pueblitos de Colombia. Entonces ellas, en medio de su vivencia trans, no eran permitidas en las calles de los pueblitos de Colombia. ¿Por qué? Porque pues generalmente los grupos al margen de la ley tienen como base el control y la intimidación, ¿cierto? Entonces, si solamente una persona que no quiere hacer lo que ellos dicen que toca hacer, y ya vemos todas las consecuencias y cómo está en este momento agravándose eso, una persona trans es totalmente visible a esto. Entonces, lo primero es o se va o se muere. Entonces, por ejemplo, había una chica que era de Mariquita, Tolima. Marquetalia. Maquetalia, eso, sí. De Maquetalia. Y ella, tal cual le dijeron eso. O sea, fue... no. Empezó primero con una historia de amor. Importante. Uno de los no sé altos cómo, mandos. Sí, de los altos mandos, no sé cómo se diga bien. El modo fue que se fijó en ella. Ella sí es muy femenina. Dentro de sus facciones. El passing está. Entonces, él se enamoró y empezó a mandarle cosas, empezó a mandarle plata.
Y después, cuando ella trabajaba en la casa de una señora, porque a ella la vendieron, una persona trans la vendió a esa casa. Y ella le ayudaba, era la señora, porque ella le daba miedo al trabajo sexual como tal. Entonces el señor la pidió, estuvieron en una habitación, él llegó a la habitación y ella le dijo, pero es que yo no soy mujer. Y ahí el señor se volvió loco. Entonces ahí empezó, pues se le iba a llevar. Uh-huh. Y ella ya había visto que antes habían llegado como 8 mujeres trans, las habían subido a un camión y no volvieron. Entonces ella ya sabía que le iba a pasar. Entonces la señora fue la que empezó a decir como, no, déjela, ella me ayuda. Y el señor fue como, no, se va o se muere. No había más opción. Entonces ella empezó, también hay un proceso de migración en distintas partes donde se repetía. Aquí en Bogotá se piensa que no hay grupos armados, que estamos súper alejados, pero pues no hay nada más alejado de la realidad que eso. Sí. Entonces en el barrio Santa Fe también se daban las mismas dinámicas. Y en todos los momentos que manifestaban ellas era como, a mí me han arrastrado, a mí me han apiedrado, y muchas veces por grupos, otras veces es por personas que se juntan y dicen como es que usted no puede estar aquí, este barrio lo va a dañar, o distintas cosas. Entonces es esa violencia colectiva recurrente hacia ellas que las lleva a no sentirse en ningún lado, a no poder estar en ningún lado. Sí. Y bueno, algo más que también hemos mencionado es la transfobia como término, ¿no? Entonces, sí, pues para contextualizarlos, es como el hecho de, si escuchamos homofobia, sabemos que es como ese repudio a la comunidad homosexual. Transfobia se traduce a esa aleja, pues que se aleje de esta persona trans porque simplemente no responde y no quiero verla y demás. La transfobia puede generar en los crímenes de odio, que es lo que mencionamos de los asesinatos que han sido porque simplemente se hacen porque no se cumplen los estereotipos de género, y es algo que se limpia como tal la sociedad de. Entonces eso también genera muchas cosas, ¿no? Dentro de la transfobia pues está el hecho de todas estas vulneraciones de derechos que vemos porque se dan por ser mujer trans, no por ser otra cosa, sino por ser mujer trans. O sea, a ti no te prestan el servicio de salud porque eres una mujer trans. Entonces no te generan ese tipo de acceso a los derechos. Sí. Entonces, bueno, a partir de todo esto que habíamos hablado, pues fue cómo hacen estas mujeres para gestionar sus emociones. O sea, si están inmersas en tantas cosas, en tantas situaciones de vulnerabilidad que uno dice, ¿cómo hacen? ¿Qué fue nuestra pregunta de investigación? Ok. ¿Cómo hacen? ¿Y qué encontrar? Bueno. Empecemos ya por ver qué estrategias emocionales tienen estas mujeres trans. Listo, pues acá tenemos de base la teoría de Daniel Goleman y de Susan David. Susan David es una nueva investigadora que precisamente es pupila de Goleman. Y ella manifiesta 3 estrategias emocionales puntuales. Entonces está una que vimos que era como enganchadas a la felicidad, que en este caso puntual no es enganchadas a la felicidad, sino enganchadas a la supervivencia. La cambiamos. Sí. Porque es esta actitud de ignorar, de pasar, de decir como esto no me sirve, tengo que seguir. Digamos, en la sociedad de este momento vemos en eso, en la felicidad. Es como, no importa. Sonríe, sigue adelante. Tú puedes con es esa actitud positiva que muchas veces se vuelve tóxica. Ajá. Entonces, bueno, sí, esa es una de las estrategias, y en este caso no es sonríe, no pasa nada, sino ignora que eso te para. O sea, que si le pones atención, digamos, una de ellas decía como, hay veces que yo solo lloro y camino y ya, pero yo no puedo parar, chicas. O sea, yo llego a parar y me matan, o me muero de hambre, o me muero. Porque digamos que problemáticas de salud mental que pudimos encontrar dentro de las poquitas investigaciones que presentan las mujeres trans, encontramos depresión, ansiedad, estrés, intentos de suicidios como tal. Y pues digamos que lo logramos evidenciar dentro de algunas de las narrativas de ellas, pero no solo se queda ahí. Sí, o sea, y sí, esa estrategia sí vimos muy importante cambiarle el nombre, porque sí se evidencia, solo que no desde lo de vemos común en la sociedad, sino que yo tengo que sobrevivir. Y ellas lo decían,
todas lo decían. Era como, bueno, sí, a mí me pasó eso, pero ¿Qué Sigo puedo hacer? adelante y ya está. igual, o lo mismo, se normaliza la violencia que ellas les ejercen. O sea, es como, Exactamente. pues sí, pero soy mujer trans. Ajá. Es lo que me toca vivir. Es lo que Sí. me toca vivir, es la decisión que yo tomé. Ujú. Entonces, Ok. ahí, esa fue una de las De las de las estrategias. estrategias. Otra de ellas es el embotellamiento, que también es ignorar esas emociones que al final terminan en conductas ya que no son controladas. Por ejemplo, esto de que yo camino y lloro y ya es que no aguanto más, no aguanto Ujú. más. O ella decía precisamente con lo de trabajos transexualizados, era como yo he intentado tantas cosas, pero chicas, o sea, es un ciclo, todo es un ciclo al que me llevan. Y ella decía como yo he pensado muchas veces en suicidarme Ujú. porque es como, y ya se llega a eso por el embotellamiento Sí, de emociones va que como nunca, subiendo y exactamente, subiendo ese nivel de estrés hasta... sí, Ajá. ahí la otra es, Pues la otra es cavilar, sin embargo esa no Mm. la pudimos evidenciar, pero esta hace referencia a que si bien en las anteriores no se piensa y no se tiene como conciencia de, bueno, estoy sintiendo esto porque está pasando, sino que en esta es sobrepensar las cosas. Entonces te quedas en un punto y sobrepiensas y creas como un huracán sobre esa cosa y no sigues. Ujú. O sea, si bien esta te quedas estancado, las otras sigues ignorando todo, en esta te quedas estancado pensando y sobrepensando y te empiezan a generar otro mundo de ideas que no tienen nada que ver, pero entonces es como sobrepensar las cosas y Ok. quedarse estancado porque no encuentras una solución. Ok. sí, ahí vimos como importante, Quería decir que básicamente esas dos estrategias son de evitación, de alguna manera, Sí. de las Sí. situaciones estresantes, ¿no? sí, ¿Sí? digamos, nosotras, como no había investigación directa del Hemos- fenómeno de emoción y de mujeres trans los dos, hicimos, O sí, sea, ustedes son pioneras en triangular información ahí. sí, sí, porque entonces hicimos un marco teórico muy Ujú. extenso, de precisamente emoción y lo que se podía entender como gestión emocional y lo que se podía entender como estrategia. Los escogimos a ellos dos de últimas porque eran como los que daban más puntual, sin embargo, cuando hicimos la revisión de lo que era emoción, también lo hicimos desde distintos ámbitos. Entonces lo hicimos desde lo biológico, Ujú. desde lo neurológico y desde lo social y lo constructivista. Desde ahí nos basamos. Y aquí encontrábamos cómo se unía también y esa triangulación que tú decías. Digamos, hay un autor que nos llamó mucho la atención que es Damasio, Ujú. que él es desde neurociencia, y es como esos canales precisamente en el cerebro están propuestos para ignorar y cómo esa es la estrategia que se crea. Él lo dice ya es con circuitos neuronales y demás cosas. Entonces también lo uníamos precisamente con lo de Goleman y lo de Susan David y cómo la importancia del psicólogo entraría ahí de crear otros mecanismos y crear otras direcciones de la emoción. Ujú. Porque sí, o sea, vemos que no es uno de los chicos en una de las charlas decía cómo es que todo lo hacen como pañitos de agua tibia y ya. Ujú. Y acá es muy importante unir todo, o sea, sí, los psicólogos tienen una labor muy importante, más desde el ámbito emocional y desde distintas vulnerabilidades, pero aquí también entra el gobierno. Es que cuando estás Es- hablando veo, o sea, uno pensaría, bueno, el psicólogo clínico, ¿no? Rápidamente piensa el psicólogo clínico que le brinde estrategias emocionales, pero eso no basta, es que esto es No. psicosocial. Exactamente. O sea, tú estás inmerso en una sociedad que te genera toda una serie de ataques, Ujú. ¿cierto? Y te estás tratando de sobrevivir a eso. Y eso no puedes, o sea, no vale simplemente con que yo me meta en mi reestructuración cognitiva, porque es que la sociedad realmente me está atacando Exacto. Es- en muchos Exactamente. sentidos. Entonces, tiene que ser o sea, tenemos que superar el ámbito clínico para ir al ámbito psicosocial. Exacto, digamos, hay esto Zizek, él hablaba en uno de los debates que hacía con otro psicólogo, que él manifestaba en eso, que era como si lo social, digamos, si el mundo se está quemando, yo cómo voy a pagar mi casa, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos, es un poco también la idea de acá de como si el psicólogo tiene que hacer muchas cosas, pero tiene que ser un trabajo multidisciplinario, porque es que si a uno todo lo que hemos contado acá nos pasara a nosotros, Ujú. ¿cómo estaríamos emocionalmente? O sea, no Exacto. podríamos estar acá, porque Posiblemente. estaríamos muy mal. O sea, o manejando todo desde el ignorar. Y va a llegar un momento donde En que todo va a va explotar. a explotar, exactamente. Entonces, digamos que acá sí decíamos eso en la discusión y en los resultados de la tesis de cómo sí, se necesita el psicólogo que se
o sea, que se instruya sobre la se realidad. sensibilice, Y que cambie la conozca perspectiva. el tema, Exacto. que se forme, digamos, en esta En temática. realidad trans, exactamente. Sí. Exactamente, la realidad trans. Sí, porque no lo vemos, o sea, no... Y necesitamos llevar estos temas a la universidad. Exacto. También era otro Eso es punto muy que... importante porque es que los que estudian psicología de pronto pasa toda la carrera y nunca enfrentan este tipo de No. temáticas, Sí. ni tienen un criterio para entenderlas. Y es importante que esto se hable dentro de la comunidad académica y en la comunidad formativa. Exacto. Igual un tema que a mí sí me llamó la atención toda la carrera era precisamente esos estereotipos y prejuicios que tenemos los psicólogos que nunca los trabajamos. O Ujú. sea, que es como quedamos por hecho de que son así. Y en este tema en puntual es como que el DCM igual nos da la sustentación de no, si está mal. Si está Sí, mal, sí, entonces claro. esas personas no, Ujú. no, ¿qué les pasa? Sí, ¿Sí? Entonces, Entonces, patología, lo primero que se exactamente. piensa. Y muchas veces en medio no pensamos eso. Uno de los profesores una vez nos decía como hay un paréntesis donde entra lo que uno siente y lo que uno entiende como normal, y lo que uno entiende como lo que yo aceptaría. Por ejemplo, él decía como si a ustedes les llega un pedófilo, pues van a decir como yo con esto no puedo, Ujú. ¿sí? Entonces es como entender esas cosas de yo con qué puedo y con qué no puedo, ¿sí? Sí. Porque generalmente en la academia no lo vemos o no nos hacen la pregunta de cómo... No, y que Usted- me planteo que muchas veces llegamos a estos temas por otro lado, como profesionales, pero que es bueno tener conocimiento sobre el tema. Me han dicho que el choque con el tema no sea abrupto, sino que yo ya tengo una visión, ya algo entendido, ya algo he mirado en el contexto académico y de formación, y por lo menos ya miraré si enfrento y digo puedo o no puedo con este tema, va con mis ideas o no va con mis ideas, etcétera, etcétera, pero por lo menos tener ese espacio. Sí. Y lo que nos preocupa es, como ustedes ya lo han dicho, que no hay esos espacios. Ustedes No. llegaron a este espacio precisamente porque no había ningún espacio donde Exacto. pudieran hablar sobre ese tema. Sí, sí, ¿No? porque digamos en la que ya era de sexualidad directamente La materia. La materia. Sí. Vimos género y sexo No más. y ya. Ujú. Entonces, y la mayoría de pensos, tú los ven y también es eso, Sí. básicamente. Ay, por ejemplo, ahí sería interesantísimo tener una electiva sobre estos temas, Sí. por ejemplo. Ajá. Y sería algo que voto aquí la idea para que ustedes futuras no, ya profesionales, ya psicólogas, pudieran plantear de pronto en universidades ese tipo de cosas. Porque las electivas además muchas veces son las que tratan de responder a cosas muy del momento, ¿no? Actuales. Actuales, y de pronto las materias más clásicas, pues para abarcar todo, Claro. pues no se alcanza a mirar muchas cosas, ¿no? Pero sí las selectivas pueden permitirnos centrarnos y especializarnos en temas actuales relevantes, muy relevantes para el psicólogo. Sí, igual acá pues también resaltamos que hay un semillero por parte de Derecho que sí está tratando la temática trans. Ah, bueno, muy Entonces, bien. pues también ir Entrando. introduciendo Sí, un poco y encadenando ese tipo. el tema, porque digamos algo que dicen es como que cada generación tiene su tema controversial. Ajá. Entonces, digamos, antes fue precisamente lo de la homosexualidad. Sí. En este momento no vamos a decir o sea, que no sufren discriminaciones, porque eso no es verdad, pero ya cada vez va avanzando un poco más. En cambio, en esta generación es el tema Trans. Ok. de la identidad, porque choca más, es algo más visible. Ujú. Entonces, sí, Perfecto. son distintos. Bueno, ya hemos hablado un poquito del papel de la psicología. ¿Algo que nos queda ahí por decir? Sí, yo quisiera mencionar que como hemos dicho, es un trabajo multidisciplinario el que se debe realizar, ¿no? Sí. Entonces no hablamos solo del psicólogo clínico, hablamos del psicólogo social comunitario que está, digamos, en las fundaciones que son dentro de, pues, digamos, las mujeres participantes mencionaban mucho las organizaciones como esos puntos donde tú puedes asistir y sabes que te van a ayudar. Ujú. Pero es como las que resaltaban como esas instituciones de protección. Sí. Y no resaltaban nada más. O sea, Ujú. si bien resaltaban como incentivos o estos bonos que da el gobierno, así. Ujú. Pero pues eso no solventa muchas cosas. Digamos, nosotras podemos hablarlo de la experiencia de estar en la Fundación Lax Locax y hacer nuestros talleres, o sea, desde temas como emprendimientos o cosas así. Pero generar como ese tipo de conexión comunitaria y de redes comunitarias que, anudándolo a lo de madres trans que ya hemos mencionado, pues son estas mujeres que se reconocen como adultas mayores trans, que es la categoría que
ni por las curvas realmente habíamos visto, y que son ellas las que terminan por generar espacios comunitarios de resistencia, de acompañamiento, y que si lo vemos, o sea, si bien nosotros no es como que tengamos que tener el centro de atención, podemos, digamos, ahondar en estos espacios y capacitarlas de alguna otra manera para que ellas puedan generar, digamos, en nuestro tema, estrategias de gestión emocional sanas y adaptativas que les permitan a ellas desarrollarse, porque son a ellas las pollitas, que son las mujeres trans, jovencitas, así las llaman, sí. Puedan acercarse y puedan generar otros cambios desde el inicio de su tránsito, y no tengan que pasar, porque algo que resaltábamos es que ellas decían, yo quiero luchar para que a ellas no les toque pasar lo que a mí me tocó. Pues claro. Entonces sí, digamos, resaltar esos espacios comunitarios de resistencia donde se trabaja, pero nadie lo menciona, nadie lo reconoce. Digamos, nosotras desde que empezamos todo esto lo vimos, o sea, fuimos parte de eso y entendemos la gran magnitud que tiene, porque si afuera de la sociedad no, en este pequeño espacio sí. Y si me apuras, mira, ahí con lo que estás hablando me surgen varias ideas. Política pública, psicólogos que estén sensibilizados ante el tema, personas trans que empiecen a impactar política pública, cambios en la política pública, eso es fundamental. Sociólogos, también necesitamos aquí, y trabajadores sociales, múltiples profesiones pueden colaborar muchísimo en esto, y ahí serían las fundaciones y las ONGs las que podrían brindar pues ese tipo de apoyo que no brinda la institucionalidad. Exacto. Entonces ahí trabajo, ahí es lo que hay. Sí, igual ya son espacios que son reconocidos, ¿no? Entonces desde ahí precisamente, si ya se tiene la población, es que vayan los profesionales. Igual algo que ellos manifiestan mucho y es un lema de ellos, es como por nosotras, pero con nosotras. O sea, ahí es muy importante porque ellos decían, ¿quién más va a entender lo que a mí me pasa que yo mismo? O yo misma, que era como lo decía tal cual. Claro. Sí, ahí es muy importante resaltar eso. Perfecto. Bueno, ¿qué recomendaciones? Pues aquí saldrían muchas, cambios, sugerencias, plantean ustedes a partir de su trabajo de investigación con la comunidad trans. Pues inicialmente lo que ya mencionábamos de que los profesionales de la salud, sean psicólogos, sean médicos, cualquier área como tal, se forme en la realidad trans y dejen de lado esta visión patologizante, por ejemplo nosotros los psicólogos y psicólogas, y que busquen una manera integral de entender al ser humano. Si bien es algo que hemos visto, porque dentro de nuestra carrera lo mencionaban, pues que no solo se quede acá, sino que realmente pase ahí, y no solo con este tema, con demasiados temas que, como decía Valentina, son controversiales en este momento, y pues nosotros como gestores de acciones de cambio y demás, pues debemos pensarlo. También el hecho de entender, que Valentina lo mencionaba con la experiencia de la mujer trans que tuvo acompañamiento desde el inicio de su tránsito, entender que la familia también transita. Claro que no solo es la mujer trans, porque pues si bien genera una serie de cambios en ella, pues la familia trans en su entender también. Claro. Entonces tampoco es como que nos podamos olvidar, sino que también es integrarlos, y que esto va a generar que los ciclos de vulnerabilidades disminuyan, que es el ejemplo de lo que teníamos de la mujer, pues que evidenciaba esto. Otra recomendación es lo de la academia, que en la academia se geste, ya sea desde semilleros, desde el pensum como tal, que se generen estos cambios, que se hable de temas actuales, porque si bien, como mencionamos, pues sí, hay una formación pues que se necesita como tal, pero también hay que pensar en el hoy. Entonces, ¿hoy qué está pasando? Y no dejar de lado esos temas, porque al final salimos a la vida laboral y ¿qué nos vamos a encontrar? No nos vamos a encontrar los casos que estábamos estudiando aquí. El debate es algo muy importante en la academia, que siento que a veces se pierde, y ahí precisamente se pierden estos temas, porque es como que no nos cuestionamos más allá de lo que entendemos por nosotros. Que la psicología, pues, tal vez voy a decir algo controversial, pero es algo muy vivido, o sea, es algo muy experiencial, digo yo, precisamente porque estudiamos al ser humano, somos seres humanos, entonces desde ahí tenemos que abrir la mente a distintas partes de lo que es el ser humano y de lo que también puedo ser yo. Digamos, esta tesis también nació desde la simple pregunta de cómo, ¿y yo por qué soy mujer? ¿O para qué soy mujer? ¿Cómo soy mujer? ¿Cómo soy mujer? Que son preguntas que uno nunca se hace, porque uno pues al final se siente asume un montón de
estereotipos y prototipos que te da la sociedad y ya está. Incluso con el cambio del lenguaje, o sea, desde ahí empezamos a entender, y quizás eso pueda ayudar a las personas que nos escuchen a entender quizás el lenguaje no binario desde el sentir, más no como desde la RAE y desde la estructura del lenguaje, sino decir todos, pues ya una piensa diferente, porque entonces todos y todas, yo también hago parte de eso. Entonces también uno entiende que desde el lenguaje y por qué es tan importante los pronombres, así que invito a las personas que nos escuchan a preguntarse qué pronombres utilizan o con qué pronombres se sienten cómodos y que esta sea una pregunta hacia una persona que no se conozca, porque desde allí también se generan cambios, o sea que una persona no binaria, una persona trans le lleguen con esta pregunta, va a ser como, esta persona está interesada en conocerme y no en el estereotipo de, ay, eres una mujer trans, te operaste, no te operaste, que es otra cosa que sucede. Sí, claro. Que son preguntas completamente fuera de lugar. Fuera de lugar, porque pues a uno no le preguntan como... A ti no te van a preguntar, ¿eres operada, no eres operada? Sí. Y que de ahí basamos, que es chistoso, porque nosotros solamente vemos el género, lo vemos, pero no es como que nosotros vemos como, tienes pene, tienes vagina, no lo vemos, pero igual es una pregunta que para una persona trans de una vez le hacen. Sí, claro, Entonces, es el morbo de la pregunta. Y eso genera daño, que Exacto. simplemente la persona por hacer la pregunta no llega a conocer el trasfondo que puede tener en la otra persona. Sí. Entonces hay que ser un poquito más conscientes con eso. Y bueno, también como dentro de las recomendaciones y demás, es que si bien nuestra tesis quería abrir vías al entendimiento, pues surgen muchas cosas que quedan abiertas. Tanto las categorías emergentes que tuvimos como vejez trans, como trabajos transexualizados, como la vivencia de las personas LGBTI, mujeres trans, dentro del conflicto armado y cómo viven hoy actualmente y cómo afectó eso, digamos, su tránsito. Queda mucho por investigar, así que también es una invitación a que se genere ese tipo de espacios donde se pueda debatir, donde se pueda conocer y donde la palabra de las mujeres trans sea igual. No es como el objeto de estudio, no, ya creo que debemos dejar de eso de lado, sino entender como una persona que vive con su experiencia, que vive su experiencia trans y que desde allí puede dar la realidad, que es lo que se busca investigar. Entonces quizás también es como entender un poquito más allá de y salirse de la academia, porque muchas veces los temas están fuera. Ok. Y que es un proceso, ¿no? Tampoco queremos que suene como tienes que investigar. Y No, todo, es una invitación. sino que igual es algo que es difícil de entender. Digamos, yo todavía me equivoco muchísimo en el lenguaje, porque igual es algo complicado de introducir. Digamos, estamos acostumbrados a decir uno, entonces ahorita que no, que una, o que digamos sí, todos, todas y todes, o ellos mismos. Entonces como que igual es algo que cuesta, es un proceso, pero que igual es un proceso importante para que otras personas igual se sientan bien. Pero es un proceso, es lento y también, o sea, son muchas dudas las que entran solamente de hablar con una persona con realidad que no habíamos planteado. Entonces acá sí es importante preguntar, tampoco creer que la persona trans es como una enciclopedia y entonces cuéntame todo y cómo te entiendes y No, porque pues puede haber un día que esa persona no se sienta con ánimos de explicar quién es, sino que simplemente pues ya sí voy. Sí. Pero sí preguntar, sí tratar de hacer el espacio de conocer antes de juzgar y tener todo el estereotipo detrás. Y que igual es difícil, no es fácil. Pero y bueno, para finalizar, pues uno de nuestros objetivos era definir aspectos claves para generar estrategias emocional pues adaptativas, ¿no? Y pues dentro de ello, recogiendo, digamos, a los autores que ya mencionábamos, las narrativas de todas las mujeres trans, pues pudimos proponer algunos aspectos clave, que inicialmente es generar espacios donde se reconozcan las emociones, o sea, donde cada mujer pueda sentarse y pensar, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo esto? ¿Qué está pasando? Y que se dé el momento, porque si bien, como lo mencionaba Valentina, pues es enganchada a la supervivencia, entonces como pues todo el contexto de vulnerabilidad, pues este contexto no te da tiempo a ti para sentarte a llorar, porque te sientas a llorar y simplemente no funcionas en ese contexto. Entonces generar esos espacios de reconocimiento emocional, que era lo que mencionaba, ejemplo, Goleman con el autorreconocimiento, y Susan David también dentro de sus 4 pasos de agilidad emocional lo menciona. Lo otro es también reconocer esos espacios comunitarios que ya hablábamos, como lugares donde realmente se pueden gestar cambios, y que no es como mencionar el papel del psicólogo como, ay, sí, soy el salvador, porque simplemente no, sino que reconocer esos espacios comunitarios como recursos donde se puede potencializar
ese tipo de acciones. También generar, bueno, que se reconozcan las capacidades, virtudes, defectos y todo lo que compone a esa persona, porque así se tiene un conocimiento integral de ella misma y puede generar, y puede decir, yo tengo esto que me va a funcionar para potencializar esto. Porque simplemente muchas veces no se tiene en cuenta por el contexto, simplemente la persona, la mujer trans, por toda su experiencia de vida dentro del contexto de vulnerabilidad, puede que no se dé cuenta que tiene, nosotras notábamos entre valores, que es un elemento importante en la teoría de Susan David, que el liderazgo, como esa gestión del cambio está muy presente, pero ellas no lo tienen en cuenta, o sea, nosotros lo pudimos observar dentro de sus discursos, dentro de sus narrativas, dentro de sus acciones. Pero ellas no lo notan. Pero ellas no. Entonces, digamos, es ese tipo de cosas donde ellas puedan darse cuenta que a través de su experiencia y demás pueden llegar a generar algo, si quieren o no, ya es decisión de cada una de ellas, claro. Pero decirle, ve, tú tienes este valor, o sea, podemos notar que eres muy buena para liderar, para hablar con otras mujeres, pues tienes ese tacto, sí, como un montón de cosas que puedes generar eso, y pues digamos, el cambio, querer el cambio, porque eso fue algo que todas las 5 mujeres y en todos los espacios que compartimos pudimos observar. Y pues digamos que acá ya viene también proponíamos lo del acompañamiento integral, dejar de lado la visión patologizante de los psicólogos y psicólogas y entender un poquito más allá, que es algo que hemos mencionado durante todo el programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que esto ha sido una experiencia personal para ustedes interesantísima. Sí. Que les ha generado cambios, conflictos, y más en que, ¿cuánto duró esta investigación? Casi, ¿cuánto? Como 3 años. 3 años de sus vidas. Sí. 3 años. Entonces, eso es un cambio grandísimo. Sí, sí, igual lo que te comentaba, o sea, son preguntas de muchas cosas que uno tiene naturalizadas precisamente porque está en medio de una sociedad. Y cuando llegas a esta realidad y te hablan desde otros lenguajes y te hablan de lo que sufren ellas y de también ese cariño que logramos que ellas nos tengan, entonces... Y tenerles a ellas. Y tenerles a ellas te golpea todo, o sea, te genera conflicto de como que ahorita me replanteo aquí, pero y también te replantea como psicólogo qué es lo que quieres realmente hacer. Claro. Ves los fallos, porque pues lo que te decíamos, ellas sí manifiestan mucho que la academia solamente viene a ver qué pasa. A utilizarla, sacarles información e irse. Entonces sí fue un golpe personal a la identidad propia y fue un golpe a lo que queremos ser como psicólogos. Profesionales, Sí. ¿no? Sí, muy importante. Perfecto. Bueno, a mí me parece pues que en este espacio divulgativo pues podemos colaborar para que la gente nos escuche, los estudiantes de psicología, otros profesionales, pero estoy pensando mientras las oigo hablar cómo generamos otros espacios para que los estudiantes sepan lo que ustedes han trabajado y los puedan sensibilizar ante eso, ¿no? Si se me ocurren cosas se las voy contando obviamente. Vale, profe. Y pienso que ustedes tienen como profesionales un nicho de trabajo ahí bastante interesante. Sí. Tienen una experiencia, antes de ser psicólogas ya han logrado una experiencia que les permite plantear ahí una alternativa, digamos, al trabajo que otras personas hacen. Y las felicito muchísimo por su trabajo de tesis, que fue a propósito con una nota muy alta, muy bien calificado, y porque lo merecen, y ha sido un trabajo dispendioso y riguroso. Entonces, encantado de que logremos colaborar en esa difusión de su trabajo y encantado de que ustedes pues se enfrenten a estas temáticas. O sea, me parece de mis alumnas pequeñitas, cuando empezamos por allá a conocernos en aprendizaje y memoria, pues miren todo esto que han logrado, me parece genial, me siento muy orgulloso de ustedes. Gracias, profe. Igual ahí también plantear que estamos cuadrando con el semillero de narrativas y salud mental, un conversatorio con las mujeres trans, o sea, lo vamos a guiar, pero igual ellas son las que van a hablar. Falta cuadrar los temas, la fecha y demás, pero para que estén pendientes. Claro, para llevar a nuestros alumnos de las materias a eso. Sí, estamos planteando eso. Y pues muchos más investigaciones, porque como decía Laura, hay muchos temas que emergieron que no veíamos y que pues no hay investigación. Entonces, sí es muy importante plantearla y pues la comunidad lo requiere. Perfecto. Entonces, muy bien. Pues Valentina y Laura, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Me parece que ha sido un programa muy interesante. Espero que nuestros oyentes lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros aquí. Esperamos lo mismo. ¿Cierto?
Y nada más, agradecerles por haber estado aquí y agradecerles a nuestros oyentes por seguirnos e invitarlos a un siguiente programa donde traeremos otras invitadas interesantísimas, otros invitados interesantísimos con nuevos temas. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.